Florence Scovel Shinn descubrió una palabra específica, con el poder de resolver cualquier situación que parezca imposible. Y aquí está lo sorprendente. Esa palabra no es lo que imaginas. En 1927, una mujer desesperada buscó a Florence. Se enfrentaba a una situación que médicos, abogados y asesores financieros consideraban sin solución. Su hijo de 15 años había desaparecido sin dejar rastro. Hacía 3 meses. La policía había abandonado el caso. Los detectives privados no encontraron ninguna pista. Ninguna. Florence aplicó con ella una técnica específica, involucrando una sola palabra. 48 horas después, el hijo llamó a casa, sano y salvo. Lo que sucedió en ese intervalo desafía cualquier explicación lógica. Pero antes de revelar esa palabra poderosa, necesitas entender por qué la mayoría de los intentos por resolver situaciones imposibles fallan miserablemente. El problema no está en la situación en sí. El problema está en la forma en que nuestra mente consciente interpreta lo que es posible y lo que es imposible. Florence descubrió que cuando etiquetamos una situación como imposible, estamos creando una barrera mental, un muro, que impide que las soluciones aparezcan. Es como cerrar todas las puertas y ventanas y luego quejarse de que no entra luz en la casa. La mente consciente opera con lógica lineal. Analiza los hechos disponibles y concluye lo que puede o no puede suceder. Pero Florence sabía que existen inteligencias superiores, operando más allá de la lógica lineal. Esas inteligencias tienen acceso a posibilidades, conexiones y recursos que la mente consciente jamás consideraría. Pueden orquestar coincidencias imposibles, milagros, que resuelven situaciones en cuestión de horas o días. La palabra que Florence descubrió funciona como una llave que abre la puerta entre la mente consciente limitada y esas inteligencias superiores ilimitadas. Esa palabra es permite. Pero no es solo decir la palabra lo que crea el milagro. Es la forma específica en que Florence enseñaba a usarla, lo que activa el poder de sanación. Cuando dices yo permito, estás haciendo 3 cosas simultáneas que transforman situaciones imposibles. Primero, dejas de resistir. La resistencia mental es lo que mantiene los problemas atrapados. Es como intentar abrir una puerta empujando en sentido contrario. Cuando permites, dejas de luchar contra la situación y abres espacio para que las soluciones fluyan. Segundo, invitas a las inteligencias superiores a actuar. El universo nunca interfiere en tu libre albedrío, pero cuando conscientemente permites, estás dando permiso a fuerzas mayores, a la divina providencia, para organizar la realidad de formas que tú no podrías planear. Tercero, alineas tu energía con posibilidades ilimitadas, en lugar de limitaciones aparentes. La energía sigue el foco. Cuando te enfocas en lo imposible, alimentas la imposibilidad. Cuando permites, te enfocas en la apertura, en el potencial. Déjame compartir el caso específico que comprobó para Florence el poder de esa palabra. La mujer que buscó a Florence en 1927 se llamaba Margaret. Su hijo Thomas había salido a encontrarse con amigos una tarde de sábado y nunca más regresó. No llevó ropa, dinero, ni documentos. Simplemente desapareció. Margaret lo había intentado todo. Contrató detectives, ofreció recompensas, contactó hospitales en 3 estados diferentes. Rezaba desesperadamente todas las noches, pero las oraciones parecían no ser escuchadas. Florence percibió inmediatamente el problema.
Margaret estaba orando desde el desespero, no desde la confianza. Estaba intentando forzar una solución a través de la preocupación intensa, lo cual es exactamente lo opuesto a lo que funciona. Florence le enseñó a Margaret a aplicar la palabra permito de una forma específica. No se trataba solo de decir la palabra, sino de entrar en el estado emocional de una permission genuina. El proceso tenía 4 etapas. Primera etapa. Margaret necesitaba dejar de intentar completamente resolver la situación a través del esfuerzo mental. Esto incluía dejar de imaginar escenarios negativos, dejar de planear los próximos pasos, dejar de analizar lo que podría haber sucedido. Segunda etapa. Margaret aprendió a decir: yo permito que la inteligencia divina resuelva esta situación de forma perfecta y armoniosa para el bien supremo de todos los involucrados. Tercera etapa. Después de decir estas palabras, Margaret necesitaba sentir genuinamente que había entregado el problema a fuerzas superiores, como entregar una carta en el correo. Confías en que será entregada y sigues con tu vida. Cuarta etapa. Margaret debía agradecer anticipadamente por la solución, como si ya hubiera sucedido. Los primeros intentos fueron difíciles. Margaret estaba tan acostumbrada a preocuparse que se sentía culpable por no estar haciendo algo. Florence le explicó que la permisión genuina no es pasividad, es la acción más poderosa que existe. En la segunda noche aplicando la técnica, algo cambió. Margaret sintió una paz inexplicable. No era negación o resignación. Era una sensación profunda de que todo estaba siendo cuidado por una inteligencia superior. Al tercer día, Margaret recibió una llamada inesperada. Era de una mujer que había encontrado a un joven confundido en una ciudad a 200 kilómetros de distancia. El joven solo había dicho un nombre: Margaret. Era Thomas. Estaba físicamente bien, pero no podía explicar dónde había estado, ni cómo llegó a esa ciudad. Dijo que solo recordaba una voz gentil que lo guió a un lugar seguro, donde debía esperar hasta ser encontrado. Florence documentó cientos de casos similares a lo largo de su carrera. La palabra permito funcionaba consistentemente en situaciones que parecían imposibles de resolver. Pero Florence descubrió que existen formas específicas de potencializar el poder de esa palabra. La primera es el tiempo. Como todas sus técnicas, permito funciona mejor cuando se aplica durante lo que ella llamaba el momento de oro. Ese período del sientos, día en que te sientes naturalmente más conectado y optimista. La segunda es la repetición inteligente. No se trata de repetir la palabra mecánicamente, sino de regresar al estado de permisión cada vez que la mente consciente intenta retomar el control a través de la preocupación. La tercera es la especificidad sin control. Puedes ser específico sobre el resultado que deseas, pero debes permanecer completamente abierto sobre cómo ese resultado se va a manifestar. Por ejemplo, Margaret fue específica. Quería a su hijo de vuelta, sano y salvo. Pero no intentó controlar cómo sucedería. Si hubiera insistido en que debía ser encontrado por la policía o que debía aparecer en la puerta de su casa, podría haber interferido en el proceso. Florence observó que las situaciones imposibles generalmente se resuelven a través de caminos que la mente consciente jamás consideraría. Por eso es crucial permitir, en lugar de dirigir. Déjame compartir otro caso, que demuestra cómo la palabra permito puede resolver situaciones financieras imposibles. En 1930, un hombre llamado Carlos se acercó a Florence Sheen en una situación desesperada. Debía una suma enorme al banco.
Tenía solo 48 horas para pagar, o perdería su casa y su negocio. No había fuentes de dinero a la vista. Parecía imposible. Carlos había agotado todas las vías lógicas: préstamos con amigos, ventas de emergencia, incluso negociar con el banco. Nada funcionó. La situación era genuinamente un callejón sin salida. Florence le enseñó la técnica de la permisión. Carlos, al principio, se resistió. Pensaba que debía hacer algo activo para resolver el problema. Florence le explicó que a veces la acción más eficaz es detener la acción compulsiva y permitir que soluciones inesperadas surjan, como un brote milagroso en medio del desierto. Carlos aprendió a decir: permito que la abundancia perfecta fluya hacia esta situación, ahora, de manera armoniosa y beneficiosa para todos. Aplicó la técnica durante su momento de gracia, las mañanas, antes del amanecer. En esos momentos, Carlos sentía una conexión natural con posibilidades ilimitadas, como si la misma Virgen de Guadalupe lo guiara. A la segunda mañana, aplicando la permisión, Carlos recibió una llamada inesperada. Era de un antiguo cliente que se había mudado a otro estado 5 años atrás. El hombre dijo que había soñado con Carlos y sintió un impulso inexplicable de llamarlo, como una señal divina. Durante la conversación, el cliente mencionó que buscaba a alguien para un proyecto específico, que pagaría exactamente la cantidad que Carlos necesitaba. Pero había un detalle que parecía imposible. El proyecto debía completarse en 24 horas. Cualquier persona racional diría que era imposible. Pero Carlos, aún en estado de permisión, sintió que debía aceptar. Trabajó 18 horas seguidas y completó el proyecto a la perfección. El pago llegó 2 horas antes del plazo límite con el banco. Un verdadero milagro. El cliente luego confesó a Carlos que nunca había contratado a alguien de otro estado para un proyecto de emergencia. No podía explicar por qué había llamado específicamente a Carlos en ese momento. Una sincronicidad divina. Florence llamaba a estos eventos imposibilidades organizadas. Situaciones donde elementos aparentemente desconectados se alinean perfectamente para crear soluciones que desafían las probabilidades normales, como si el universo conspirara a su favor. La palabra permito no crea estos alineamientos. Remueve las barreras mentales que te impiden reconocerlos y seguirlos cuando aparecen. Florence descubrió que hay señales específicas que indican cuándo la permisión está funcionando eficazmente. La primera señal es un cambio súbito en tu relación emocional con el problema. En lugar de ansiedad constante, sientes una calma extraña. No es resignación, es una confianza inexplicable, como la paz que brinda la fe en la Virgen de Guadalupe. La segunda señal es que las sincronicidades comienzan a aparecer. Conversaciones casuales mencionan elementos relacionados con tu situación. Te encuentras con personas inesperadamente. Información relevante llega a través de fuentes improbables, como un mensaje en una botella. La tercera señal es una sensación de que estás siendo guiado. Impulsos para llamar a ciertas personas, ir a determinados lugares, o tomar acciones específicas que no tienen sentido lógico, pero que sientes que debes seguir. Como si una fuerza superior te llevara de la mano. La cuarta señal es la más poderosa. Dejas de preocuparte obsesivamente por el problema. No porque te hayas rendido, sino porque sabes, a un nivel profundo, que estás siendo cuidado, como un hijo bajo la protección de la divina providencia. Cuando aparecen estas 4 señales, Florence enseñaba que la solución ya está en movimiento en el mundo físico. Es solo cuestión de tiempo hasta que se manifieste visiblemente. Ten fe.
Pero Florence también advertía sobre obstáculos que pueden interferir en el proceso de la permisión. El primero es la impaciencia. Cuando permites genuinamente, no estás constantemente verificando si está funcionando. La impaciencia es una forma sutil de retomar el control mental. El segundo obstáculo es contarle a personas negativas. No todos comprenden o apoyan los enfoques espirituales para resolver problemas prácticos. Cuando compartes con personas escépticas, puedes absorber dudas que interfieren en tu confianza. El tercer obstáculo es intentar aplicar la permisión mientras sigues intentando resolver el problema a través de otros métodos simultáneamente. Es como intentar conducir un coche con un pie en el freno y otro en el acelerador. No funciona. Florence recomendaba elegir: o confías completamente en el proceso de la permisión, o usas enfoques convencionales. Mezclar ambos enfoques diluye la eficacia de ambos. Elige tu camino. El cuarto obstáculo es rendirse demasiado pronto. Algunas situaciones se resuelven en horas, otras tardan semanas. El tiempo no indica una falla en el método, sino la complejidad de la reorganización que necesita ocurrir entre bastidores. Ten paciencia. Florence siempre enfatizaba que las situaciones verdaderamente imposibles no existen. Existen solo situaciones para las que no podemos imaginar soluciones con nuestra mente racional limitada. Cuando permites genuinamente, estás reconociendo que fuerzas superiores tienen acceso a posibilidades, recursos y conexiones infinitamente mayores que cualquier planificación humana. Confía en la energía universal. Margaret, la mujer cuyo hijo desapareció, nunca pudo explicar completamente lo que sucedió. Pero aplicó la permisión consistentemente con otras situaciones difíciles durante el resto de su vida. Y siempre encontró soluciones inesperadas. Una prueba de fe. Carlos, el hombre con problemas financieros, transformó su enfoque en los negocios. En lugar de intentar controlar cada resultado a través del esfuerzo puro, aprendió a combinar la acción inteligente con la permisión genuina. Sus negocios prosperaron de maneras que nunca se había imaginado. Un testimonio de la fe. Florence observó que las personas que dominaban el arte de la permisión desarrollaban una cualidad específica. Se convertían en solucionadoras naturales de problemas. No porque fueran más inteligentes o talentosas, sino porque sabían cómo acceder a fuerzas superiores cuando las situaciones parecían imposibles. El poder de la fe. La palabra permito no es mágica en el sentido de romper leyes naturales. Es mágica en el sentido de alinear con aspectos de la realidad que operan más allá de la percepción común. La magia de la fe. Cuando permites genuinamente, no estás siendo pasivo. Estás activando una forma superior de acción que trabaja a través de sincronicidades, intuiciones y oportunidades inesperadas. Florence siempre decía que la vida no es un problema que se resuelva a través de una lucha constante. Es un misterio que se vive a través de la participación consciente con fuerzas superiores. Abraza el misterio de la vida. La palabra permito es la llave que abre la puerta entre la lucha y la participación consciente. Entre intentos desesperados y soluciones elegantes. Entre la imposibilidad aparente y las posibilidades ilimitadas. Encuentra tu llave. Si tienes una situación en tu vida que parece imposible de resolver, tal vez sea el momento de dejar de intentar resolverla y comenzar a permitir. La solución puede estar más cerca de lo que imaginas, solo esperando tu permiso para manifestarse. Florence dejó este legado poderoso. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas planear cada paso. Confía en el proceso. No necesitas cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. Solo necesitas permitir que fuerzas superiores trabajen a través de ti. Y cuando verdaderamente lo permites,
Descubres que situaciones imposibles eran solo invitaciones disfrazadas para experimentar milagros cotidianos, orquestados por una inteligencia infinitamente más sabia que cualquier preocupación humana. La palabra está disponible. La técnica ha sido probada. Los resultados están documentados. Solo queda una pregunta. ¿Estás dispuesto a permitir? Pero déjame ser más específico sobre cómo aplicar esta técnica en la práctica, porque conocer la palabra no es suficiente. Necesitas dominar el arte de permitir genuinamente. Florence Shinn desarrolló un protocolo específico que utilizaba con todos sus clientes. Este protocolo transforma la simple palabra permito en una poderosa herramienta de transformación de la realidad. El protocolo tiene 7 etapas, y cada una es crucial para el éxito. Etapa 1. Identificación clara de la situación imposible. Florence descubrió que muchas personas tienen dificultad para permitir porque no han definido claramente lo que quieren resolver. No puedes permitir vagamente. Debes ser específico sobre el resultado deseado, pero flexible sobre el método. Margarita quería a su hijo de vuelta, sano y salvo. Carlos necesitaba una cantidad específica de dinero en un plazo determinado. La claridad sobre el resultado deseado es fundamental para activar el proceso de permiso. Etapa 2. Reconocimiento honesto de la imposibilidad aparente. Esto no es negatividad ni resignación. Es honestidad. Florence enseñaba que debes reconocer que, por medios normales y lógicos, la situación realmente parece imposible de resolver. Este reconocimiento es importante porque deja de fingir que tienes control cuando no lo tienes. Es el primer paso para abrir espacio a soluciones superiores. Etapa 3. Liberación del control a través de la entrega. Antes de permitir, debes conscientemente entregar la situación a inteligencias superiores. Florence usaba palabras específicas. Entrego esta situación a la sabiduría infinita que gobierna el universo. Entregar no es rendirse. Es reconocer que existe una inteligencia superior a tu mente racional y que esa inteligencia tiene acceso a posibilidades que ni siquiera imaginas. Etapa 4. Aplicación de la palabra permito con convicción emocional. Aquí es donde la mayoría de las personas falla. Dicen la palabra, pero no sienten la permisión genuina. Florence enseñaba que debes sentir internamente que estás abriendo todas las puertas a soluciones inesperadas. La frase completa que Florence recomendaba era: permito que la solución perfecta se manifieste ahora, de forma armoniosa y benéfica para todos los involucrados. Etapa 5. Cultivo de la expectativa. Sin ansiedad. Después de permitir, debes mantener una expectativa positiva de que algo bueno va a suceder. Pero sin ansiedad sobre cuándo o cómo. Es como plantar una semilla. Esperas que crezca, pero no te pones a desenterrarla para verificar. Etapa 6. Reconocimiento y seguimiento de orientaciones intuitivas. Después de aplicar la permisión, debes estar atento a impulsos, ideas u oportunidades que parecen surgir de la nada. Estas son, frecuentemente, orientaciones del proceso de solución en marcha. Margarita tuvo el impulso de dejar información sobre Tomás con una organización específica que nunca había considerado antes. Fue a través de esa organización que él fue encontrado. Carlos sintió un impulso inexplicable de contestar una llamada que normalmente ignoraría. Era el cliente que ofreció el proyecto Salvador. Etapa 7. Mantenimiento de la fe hasta la manifestación. La última etapa es mantener la confianza en el proceso, incluso cuando nada parece estar sucediendo externamente. Florence siempre decía que el tiempo entre permitir y manifestar es cuando el universo está reorganizando personas, eventos
y circunstancias para crear la solución. Florence Shinn probó este protocolo de 7 etapas con cientos de casos a lo largo de décadas. Los resultados fueron consistentes cuando las personas seguían todas las etapas correctamente. Pero Florence también documentó los errores más comunes que impedían que la técnica funcionara. Error 1. Permitir con la boca, pero controlar con la mente. Muchas personas dicen, yo permito, pero continúan planeando obsesivamente cómo resolver el problema. Esto cancela el efecto de la permisión. Error 2. Impaciencia disfrazada de fe. Algunas personas aplican la técnica, pero se la pasan constantemente verificando si está funcionando. Esta impaciencia es una forma sutil de falta de confianza que interfiere en el proceso. Error 3. Permitir solo soluciones que tienen sentido lógico. Si solo permites soluciones que tu mente puede imaginar, estás limitando el proceso. Las mejores soluciones generalmente vienen de direcciones completamente inesperadas. Error 4. Rendirse cuando aparecen soluciones parciales. A veces el universo resuelve una situación en etapas. Si te rindes en la primera etapa porque no es la solución completa, puedes interrumpir un proceso mayor en marcha. Florence observó que la permisión funciona mejor cuando estás genuinamente dispuesto a aceptar cualquier solución benéfica, incluso si es diferente de lo que imaginaste inicialmente. Déjame compartir un tercer caso que ilustra cómo la permisión puede resolver situaciones imposibles relacionadas con la salud. En 1933, una mujer llamada Dorothy buscó a Florence Shinn con un diagnóstico médico devastador. Los médicos habían encontrado un tumor que consideraban inoperable debido a su ubicación. Estimaban que tenía como máximo 6 meses de vida. Dorothy había consultado a varios especialistas. Todos llegaron a la misma conclusión. Médicamente, la situación era imposible de resolver. Florence aplicó con Dorothy el protocolo completo de permisión, pero adaptado para situaciones de salud. Dorothy aprendió a decir, permito que la cura perfecta se manifieste en mi cuerpo, ahora, de forma que sirva al bien supremo de todos los involucrados. Pero Florence añadió elementos específicos para casos de salud. Dorothy debía visualizar su cuerpo siendo curado no solo físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. La cura completa, según Florence, siempre involucra todos los aspectos del ser. Dorothy aplicó la permisión durante 3 semanas. Inicialmente, nada cambió en los exámenes médicos, pero Dorothy comenzó a sentir una paz inexplicable y una confianza de que todo estaba siendo cuidado. En la 4ª semana, Dorothy recibió una llamada inesperada de un amigo médico que se había especializado en una técnica experimental en otro país. Estaba regresando a Estados Unidos y ofreció examinar a Dorothy sin costo alguno. Este médico descubrió que el diagnóstico inicial estaba incorrecto. Lo que los otros médicos identificaron como tumor inoperable era en realidad una condición rara, pero tratable, que él había estudiado extensamente. Dorothy fue completamente curada en 6 meses, usando el tratamiento correcto. Pero lo más interesante es que el médico especialista confesó que nunca antes había llamado espontáneamente para ofrecer consultas gratuitas. Dijo que tuvo un impulso inexplicable de contactar específicamente a Dorothy. Florence documentó que la permisión, así le llamaba, frecuentemente funciona corrigiendo diagnósticos incorrectos o conectando a las personas con las soluciones correctas que ya existían, pero estaban fuera de su alcance normal. Esta técnica no contradice un tratamiento médico adecuado. Trabaja junto con la medicina, frecuentemente guiando a las personas hacia los profesionales correctos en el momento preciso.
Florence observó que las personas que aplicaban la permisión para cuestiones de salud a menudo descubrían que sus problemas físicos estaban conectados a problemas emocionales o espirituales no resueltos. La cura completa involucraba todos esos aspectos. Dorothy, por ejemplo, descubrió durante su proceso de cura que había patrones emocionales de culpa y resentimiento que estaban contribuyendo a su condición física. La permisión no solo la conectó con el médico correcto, sino también con la cura interior necesaria. Florence desarrolló variaciones específicas de la permisión para diferentes tipos de situaciones aparentemente imposibles. Para problemas financieros, permito que la abundancia perfecta fluya hacia esta situación de manera armoniosa y sostenible. Para relaciones, permito que el amor verdadero se manifieste de una forma que sirva al crecimiento de todos los involucrados. Para cuestiones profesionales, permito que la oportunidad perfecta se revele de una manera que utilice mis talentos para el bien mayor. Para problemas familiares, permito que la armonía y la comprensión se establezcan de forma beneficiosa para toda la familia. Para cuestiones legales, permito que la justicia verdadera prevalezca de una forma que sirva al bien de todos los involucrados. Cada variación mantiene los mismos elementos esenciales: una permisión genuina, apertura a soluciones inesperadas y la intención de que el resultado sirva al bien mayor. Florence siempre enfatizó este último punto. La permisión funciona mejor cuando estás genuinamente dispuesto a aceptar soluciones que beneficien a todas las personas involucradas, no solo a ti mismo. Esto no significa sacrificar tus propios intereses. Significa reconocer que las soluciones verdaderamente armoniosas generalmente benefician a todos, incluso si inicialmente no parece posible. Margaret quería a su hijo de regreso, pero su permisión incluía el bienestar del propio Thomas. La solución que apareció no solo trajo a Thomas a casa, sino que lo colocó en una situación donde estaba seguro y siendo cuidado durante el período de confusión. Charles necesitaba dinero para salvar su negocio, pero su permisión incluía que la solución fuera benéfica para todos. El proyecto que apareció no solo resolvió sus problemas financieros, sino que también proporcionó exactamente el servicio que el cliente necesitaba con urgencia. Dorothy quería ser curada, pero su permisión incluía servir al bien supremo. La solución no solo curó su condición física, sino que la conectó con aprendizajes emocionales y espirituales que transformaron toda su manera de ver la vida. Florence observó que cuando incluyes genuinamente el bien de otros en tu permisión, el universo tiene mucho más espacio para crear soluciones elegantes y duraderas. La palabra permito es poderosa porque reconoce una verdad fundamental. No estás solo en el universo, intentando resolverlo todo a través del esfuerzo individual. Formas parte de una inteligencia mayor, que está constantemente organizando sincronicidades y posibilidades para el bien de todos. Cuando permites, estás alineando tu voluntad individual con esa inteligencia universal. Y cuando estas dos fuerzas trabajan juntas, situaciones que parecían imposibles de resolver se transforman en oportunidades para presenciar milagros, organizados con precisión matemática. Florence siempre decía que la vida no necesita ser una lucha constante contra las imposibilidades. Puede ser una danza elegante con posibilidades ilimitadas, donde tu única responsabilidad es permitir que la música toque a través de ti. La palabra permito es el primer paso de esa danza. El resto
es solo seguir el ritmo de una inteligencia infinitamente más sabia y amorosa de lo que cualquier preocupación humana podría imaginar. Y tal vez esa sea la mayor revelación de Florence Scovel Shinn. No somos víctimas de circunstancias imposibles. Somos participantes conscientes de un universo infinitamente creativo, donde la única verdadera imposibilidad es limitar nuestro potencial a solo aquello que nuestra mente racional puede imaginar. La permisión abre la puerta a todo lo que está más allá de la imaginación humana. Y al otro lado de esa puerta, las situaciones imposibles esperan para transformarse en testimonios vivos de la generosidad creativa del universo.